¿Qué te parecería si una persona que debería de amarte y protegerte te ofreciera como ofrenda y destruyera parte de tu vida? Te comparto mi relato para que no tomes a la ligera todo lo sobrenatural. Bienvenidos. La voz del oculto les presenta Mi madre nos ofreció a la santa. Mi nombre es Matilde y desde que estaba muy pequeña me tuve que hacer cargo de mis 3 hermanos menores, los 3 varones, ya que desgraciadamente venimos de una familia disfuncional en la cual mi padre nos abandonó y mi madre se tiró completamente al vicio. Así pasamos muchos años que fueron muy difíciles, pero a la larga nos fue bien a todos. Crecimos muy unidos y si bien no pudimos hacer una carrera o estudiar más allá de la secundaria, todos fuimos encontrando trabajos en los que nos iba muy bien. Mis hermanos encontraron sus parejas y fueron haciendo su hogar. Yo también me casé y todo empezó muy bien con mi esposo. Mi madre, casi toda la vida siguió hundida en los vicios, llegaba por temporadas a mi casa y la verdad, a pesar de que en el fondo yo sabía que no nos quería, yo nunca tuve corazón para despreciarla o negarle un techo. Pero después del tiempo, mi esposo me fue poniendo más y más restricciones para que mi mamá se quedara con nosotros. Hablé con mis hermanos, pero la verdad, ninguno quiso darle asilo. Aparte, mi madre, ya estando tomada o drogada, se le insinuaba a mi esposo de una manera muy atrevida. Este la rechazaba y de nuevo me volvía a decir que ella no tenía cabida en la casa. Así que la anexaba y cuando salía solo estaba unos días limpia y empezaba de nuevo con sus vicios. El descontento total de mi esposo fue cuando en el cuarto donde se quedaba empezó a poner altares a la Santa Muerte. No éramos religiosos ni nada, pero a mi esposo no le gustaban esas cosas, así que me pidió que la corriera. Con todo el dolor de mi corazón, le tuve que pedir que se fuera. Nada más me pidió que le diera tiempo para que pudiera ir por el altar de su santa. Yo le dije que no había problema alguno y se fue. Después de unos meses al llegar del trabajo, fue una gran sorpresa encontrar en la sala a mi mamá y a mi esposo platicando muy cordialmente. Y en serio, eso me pareció insólito, porque mi esposo no la soportaba. Como dicen por ahí, no la podía ver ni en pintura. Pero ahí estaban hablando y riéndose. Mi esposo me jaló y me dijo que ya había arreglado todo con ella y que podía regresar a la casa. No sé qué pasaba, pero me daba gusto y además mi mamá se encontraba mucho más repuesta. Los días pasaron y pues al parecer ella se estaba comportando muy bien, ya que ayudaba con el quehacer y hacía la comida. Fue un gran cambio. Yo les hablé a mis hermanos y les comenté lo que estaba pasando. Solo el menor fue quien se mostró más reacio a creer que mi mamá estaba cambiando. De hecho, hasta los invité a la casa para que ellos vieran los cambios por sí mismos, pero nada más fueron Carlos e Ignacio. Antonio, el menor, me dijo que tenía cosas que hacer. Yo sabía que su rencor iba a ser un obstáculo porque él es el más orgulloso de todos. Mi mamá le pidió perdón a mis hermanos y a mí por todo el daño que nos causó con su ausencia y todo iba de maravilla. En verdad, estaba como en un sueño que desde niña había tenido. Por fin tenía a mi madre. Después de un par de semanas, las cosas se comenzaron a poner muy extrañas en casa, pues cuando llegaba de trabajar, siempre mi marido y mi madre estaban muy juntitos. A mí me empezaban malestares como dolores de estómago, vómito, diarrea y otras cosas un poco más extrañas. Cada vez me sentía más agotada y sin ganas de levantarme. Aparte, se me estaba cayendo el cabello mucho. Fui al médico y me dijo que lo más probable era que tuviera anemia. Me mandó a hacer estudios donde descartó su primer diagnóstico, así que decidió mandarme a hacer estudios más profundos. Pero en la casa, las fricciones con mi esposo iban creciendo. Yo le cuestionaba por qué pasaba tanto tiempo con mi mamá si se suponía que él la odiaba. A lo que él respondía: ¿quién te entiende? Primero era lo que me pedías, que le diera una oportunidad a tu mamá y ahora te encelas, estás loca. Salía muy molesto y se iba por varias horas. Yo estaba destrozada emocional y anímicamente por lo que pasaba con mi matrimonio, aparte por esa extraña enfermedad que me aquejaba. Así pasó el tiempo y tuve que salirme de trabajar por las complicaciones de mi salud. Ya había perdido casi 35 kilos en menos de 2 meses y mi médico no sabía por qué.
Primero me decía una cosa y luego salía con otro diagnóstico. En medio de todo esto, un día, al llegar del médico, descubrí la peor traición que puede tener una mujer. Mi madre estaba en mi lecho matrimonial con mi propio esposo. Esto fue devastador para mí. Al pedir explicaciones, Axel, mi marido, solo me dijo que era tiempo de que supiera lo que estaba pasando. Continuó diciendo que él ya no sentía nada por mí, que solo estaba conmigo por lástima, que él amaba a mi madre porque ella sí era una mujer completa, y me corrió de la casa. Busqué enseguida a mis hermanos, pero Carlos e Ignacio se negaron a ayudarme. Por alguna razón estaban molestos conmigo y defendían a mi mamá. Carlos, al contarle, solo me respondió que yo tenía la culpa por descuidar a Axel y descuidarme a mí misma. Nacho solamente me dijo que no lo volviera a buscar, que ahora que tenía a su madre no me necesitaba para nada. Me sentí humillada y devastada. Solo lloraba y no quería saber más de esta vida. Todo lo que amaba se estaba yendo a un abismo. El único que me tendió la mano fue Antonio, ya que él jamás creyó que mi madre cambió. Me dijo: hermana, estoy seguro que la vieja esa te está haciendo un mal, me lo dice mi corazón, porque nadie cambia así de un momento a otro, y qué casualidad que mis hermanos ahora la quieran a ella y a ti no, y que tu esposo prefiere estar con ella que contigo. Aparte, tu estado de salud cada vez está peor, y no hay nadie que nos pueda decir qué te pasa. En serio, hermana, que la señora esa te hizo algo a ti, a nuestros hermanos y a tu marido, pero yo te ayudaré y descubriremos qué te está pasando. Así por unos días, mi hermano y su esposa estuvieron buscando a alguien que nos pudiera ayudar, y por fin dimos con una señora que se dedica a la santería. Fuimos a su casa y después de hablar de precios accedió a ayudarnos. Me hizo una limpia con incienso y una loción. Consultó unas como piedras que lanzó al piso y ahí preguntó si me podía ayudar. Le contestaron que sí. Me puso en el centro de un círculo que había pintado con un gis. Luego lo fue desbaratando y lo echó a mi alrededor. Ella lo llamaba cascarilla. Enseguida prendió un puro. Me pidió que extendiera los brazos y me empezó a rociar con el humo del puro por todo mi cuerpo. También me roció con aguardiente, el cual se llevaba a la boca y después me escupía. Cada vez que hacía esto, sentí unos mareos que me tenían que detener para no caerme y mucho escalofrío. Siguió limpiándome con huevo, el cual según ella salía con mucho daño. Ya estaba a punto de desmayarme, cuando la madrina se empezó a retorcer y sé que no van a creer, pero su cara se desfiguraba de tal forma que era imposible reconocerla, y una de sus ayudantes me dijo que no me diera miedo porque la yaya estaba montando para saber qué mal me estaban haciendo. Hasta la voz le cambió y empezó a hablar como en un dialecto, pero la verdad jamás le entendí nada de lo que decía. Solo había un momento en el que se nos quedaba viendo fijamente a todos en la habitación y ponía los ojos en blanco. Se veía como más alta, y créanme cuando les digo que no es mi imaginación. Empezaron a hacer sonar un tipo de tambor un poco extraño y varios de sus ayudantes empezaron a bailar alrededor de ella. Echaron alcohol alrededor de mí y se hacían unos remolinos de fuego muy altos. De pronto, cayó de rodillas al piso y se puso a ser muy feo, así como si sintiera mucho dolor. Después de un rato de que la sentaron en una silla, me dijo que estaba bastante dañada, que lo primero es que me tenían trabajada con la santa que mi madre me había ofrecido. También me dijo que me trabajó con hueso de muerto para que me fuera debilitando día con día hasta que fuera mi final, y eso me lo había dado de comer. Por eso eran mis malestares estomacales. A mi esposo me dijo que le hizo un amarre para que éste cayera en sus juegos de seducción, y a mis hermanos los había endulzado para que creyeran en ella y no la vieran como realmente es. Todos estaban en un gran peligro, porque en sus visiones le salía que con tal de que todo le saliera como ella quería, le había prometido a su familia la santa, ella jamás dejaría sus adicciones y siempre sería una mala persona. Me pidieron ofrendas para el santo con el que me iban a ayudar, y todo lo cumplí al pie de la letra. Había momentos en que pensaba que jamás saldría de este horror ocasionado por mi propia madre, pero con las semanas fui mejorando. La madrina que me está ayudando me dijo que tenía que llevar a mi esposo para que lo ayudara a él también, porque salía en la consulta que también ya andaba en malos pasos por la influencia de mi madre. Así que un día me decidí y le llamé por teléfono. Al principio me dijo que no lo molestara,
pero le inventé que me estaba muriendo y que lo quería ver, por lo que él acudió a donde lo cité inmediatamente. Después de un par de horas de estarlo convenciendo, por fin aceptó que se sentía mal y diferente desde hacía mucho, así que le hicieron su consulta y empezaron a ayudarlo. Con él fue muchísimo más sencillo ir rompiendo el amarre que tenía, y él mismo, después de un tiempo, nos ayudó para que poco a poco todos los trabajos que encontrábamos en la casa cuando mi mamá salía de juerga, se los fuéramos llevando a la madrina y ésta los fuera deshaciendo. A mis hermanos también fue fácil convencerlos de ir, ya que le tenían un poco de miedo a Antonio, ya que desde muy pequeño fue bien canijo, así que cuando fueron, también los ayudaron rápidamente. Mientras tanto, yo seguía con mis consultas y mis curas. Después de un par de meses, todos encaramos a mi madre y le reclamamos por qué había hecho todas esas cosas, pero como siempre, su salida fue tirarse más al vicio y no decir nada. Le dejamos muy claro que no le teníamos rencor ni haríamos nada en su contra. Solo Dios y el karma se encargaría de eso. Solo le pedimos que se alejara por fin de todos nosotros. La madrina me dijo que teníamos que sacar el altar a la santa, pero que eso se tenía que hacer con un ritual de liberación de la casa, y que después lleváramos todo y lo dejáramos en una iglesia, que ahí los sacerdotes saben qué hacer con ellas. Obviamente, seguimos todas las instrucciones sin dejar pasar ni el más mínimo detalle. Gracias a la convicción de mi hermano menor, salí de esta poderosa brujería, y a pesar de que sé que Axel no tuvo la culpa en esto, ya no quise regresar a su lado a pesar de sus ruegos. Prefiero estar sola y perdonarme, porque si no hubiera sido por mí, mi madre jamás hubiera entrado a nuestras vidas y a nuestro hogar a causarnos tanto daño y ofrecernos a la Santa Muerte. Gracias por escuchar mi relato. Espero les haya gustado. Si así fue, regálame un like. Suscríbete. Comparte el video para que más aficionados al terror puedan disfrutar mis historias y relatos. Llena la caja de comentarios para que me ayudes a que siga creciendo el canal. Activa las notificaciones para no perderte el contenido. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.